Fisiopatología de los tipos de shock. Muy bien, chicos, comenzamos. Estamos también transmitiendo en vivo por la página de Alfa, por si tienen compañeros que no pudieron meterse a la reunión. Estamos transmitiendo en vivo en Alfa. Muy bien, Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Y pues bueno, con tu plática, mucho éxito a ti y a todos. Bueno, pues hola de nuevo. Esta vez vamos a hablar de un tema que en muchos de los casos, ya sea en grandes especies o pequeñas especies, pues es fundamental abordarlo desde un punto de vista inopatológico para poder atenderlo. El tema como tal se llama fisiopatología de los tipos de shock. Es un tema muy, muy complejo. Cada uno de los tipos de shock también es más profundizar en cada uno, pero trataremos de darle nada más la atención a la fisiopatología. ¿Qué está pasando en el cuerpo? ¿Qué está provocando esa alteración? Entre otras cosas. Como primera instancia, pues tenemos que saber que hay ya sea dos definiciones que se pueden abordar. En este caso, vamos a ver lo que es la primera, que es desde el punto de vista médico-humano, en donde el shock o estado de choque se define como un síndrome. Este síndrome se caracteriza por la conjunción de signos y síntomas, como en este caso del shock, que provocan una incapacidad de mantener una perfusión o mantener una buena perfusión de lo que son todos los órganos. En este caso, ¿qué es lo que quiere decir? En este caso se trata de decir que no hay un debido transporte de oxígeno a los tejidos. En este caso no hay ese aporte tan importante y los órganos empiezan a sufrir de hipoperfusión tisular. Así es como se le cataloga. Pero ¿por qué pasa esto? Esta incapacidad surge a partir de dos órganos principales que se cargan de la circulación, lo que es el corazón, que en este tema lo abordan la mayoría de los libros como corazón o la bomba, capaz de poder bombear la sangre a través de lo que es la circulación para que pueda llegar el suficiente aporte de oxígeno a cada tejido. Dado esta misma, pues tenemos que entender que si no hay una adecuada perfusión de los órganos en cuestión de oxígeno, pues puede provocar diversas alteraciones, como en este caso puede haber una afectación a lo que es el mismo corazón o la bomba, para que no haya más, evitar el flujo debido al shock, o puede haber compromiso cardiorrespiratorio debido a la misma baja oxigenación, o en este caso también podemos ver como por ejemplo disminución o fallo metabólico. Ciertos tipos de rutas metabólicas, al dejar de tener una oxigenación en las células, pues hay un fallo por parte de esto. Y algo de lo característico y que siempre vamos a estar tocando ahorita en tema y lo demás, es que se caracteriza por tener una hipotensión, en donde hay baja tensión del flujo sanguíneo en las paredes de lo que son las arterias o de las venas. En este caso, aquí hay un GIF en donde se puede ver cómo es esta tensión al traspaso de un moveo a lo que es el flujo sanguíneo, y este flujo lo que hace al pasar es la presión y extiende lo que son los mismos lechos capilares o vasculares.
En medicina veterinaria, según Trigo Tavera, pues aquí aborda el shock como un trastorno circulatorio, que son más que nada son palabras nosocomiales. Es un trastorno circulatorio caracterizado por el bajo volumen de sangre circulante. En este caso hay un bajo flujo, baja la presión arterial, o en este caso como dice, de la corriente sanguínea, provocando una hemoconcentración y también un retardo de la velocidad de la corriente sanguínea. En este caso, si lo abordamos acá atrás, hay una hipotensión. Hay una hipotensión provocada por este tipo de shock. En pocas palabras, si se lo preguntan en alguna clase o en algo por el estilo, se va a catalogar el shock como un estado de hipoperfusión tisular. Así está denominado el shock, hipoperfusión tisular, en donde no llega el debido transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Y qué es lo que puede provocar como tal una hipoperfusión tisular? Pues en este caso que haya órganos isquémicos, que se deje de circular en cuestiones de eso y pueda provocar pequeños infartos en zonas, que lo vamos a ver como en el shock cardiogénico, pero pues poco a poco voy a ir abordándolo. Desde medicina veterinaria y medicina humana abordamos varios tipos de shock, en el cual nos vamos a topar muy frecuentemente este tipo de shock, el shock hipovolémico. También nos podemos topar el shock cardiogénico. Nos podemos llegar a topar el shock neurogénico, que es muy frecuente en cuestión de que nuestros pacientes caigan en shock neurogénico en el transcurso de una cirugía por cuestiones de fármacos o en el daño de algún nervio que pueda provocar el estado de shock. En cuestión de las de vacunas o otras cosas, nos podemos topar el shock anafiláctico, que es el más casual que nos podemos topar en clínicas cuando vacunamos, al igual como piquetes de abejas o hiperreactividad del sistema inmunológico. Y pues uno de los tipos de shock que aborda diferentes fases, que es el shock séptico, que también lo vamos a ver. En medicina humana también llaman a otros shocks como el shock mixto, que el shock mixto es la característica de fusión de dos tipos de shock en un mismo paciente. Es como si combináramos un shock hipovolémico con un shock cardiogénico, o en algunos casos el mismo shock séptico puede provocar que caiga nuestro paciente en hipovolemia y tengamos consecuentemente otro tipo de shock en el paciente, por más que ya tenga un shock séptico. Es muy grave esos tipos de casos. Dado las circunstancias, tenemos que saber qué es lo que puede provocar el shock. Este shock puede tener diferentes causas, como fallos en lo que es el corazón. Les había dicho que le llaman, en este caso, bomba, que es un fallo completamente en cualquier área del corazón que evite el flujo sanguíneo correspondiente a los órganos, ya sea por parte del ventrículo izquierdo, que se debe llevar la sangre oxigenada, o el recibimiento de la sangre desoxigenada, o sea, el dióxido de carbono, para que lo lleve a los pulmones y hacer el cambio correspondiente. Puede ser en cualquiera de los dos lados, cualquier ventrículo o desde una aurícula, puede proceder de ahí. Puede ser a causa del contenido o el flujo sanguíneo, que haya bajo flujo sanguíneo o haya muy poco volumen, como en el shock hipovolémico. Y pues en este caso una disfunción vasomotora en la presión arterial es que nuestros pequeños vasos sanguíneos haya un compromiso por parte de ellos, alteraciones como alguna trombosis o etc. Prácticamente la causa etiológica se considera como una situación, pues en este caso clínico, porque pues va a llegarnos nuestro paciente con signos pretempranos a la clínica en shock, o puede llegar con signos postclínicos, donde ya tenemos que atenderlo y tenemos literal poco tiempo, ya entra en un estado de urgencia nuestro paciente. Y debemos de concentrarnos de una manera hemodinámica en el paciente. Esta misma situación clínica y hemodinámica es dependiente muchísimo del tiempo, como les digo. Si viene con signos de shock post clínico, tenemos que atenderlo rápido porque el paciente está en urgencia o en una emergencia por el mismo shock. Pero pues en este caso, este correspondiente estado pues puede ser grave, puede ser leve, puede ser moderado, a causa de lo principal, la hipoperfusión tisular, la baja oxigenación de los tejidos,
que puede llegar en este caso hasta la muerte. Este shock tiene varias fases que se las van a topar. Son 3 fases, de las cuales son un poco complejas al abordar, pero no como van en su debida forma. Dejen que darle la presentación. ¿Hasta aquí va alguna duda, chicos? ¿Hay alguna duda? No. Okay. ¿No tienen dudas para seguir continuando con la presentación? No, les dicen que no tienen duda. Ok. Nada más dejen que agarre la presentación porque se trabó un poco mi computadora. Disculpen que no lo agarre, perdón chicos, la verdad no tenía contemplado que la computadora se pusiera muy terca, pero voy. Ok. Entonces no voy a ver si agarra otra vez. Continuando nada más, recuerden que este shock se caracteriza por una baja oxigenación de los tejidos, provocando alteraciones ya sea de tipo metabólico, cardiorrespiratorias, a nivel de la presión sanguínea, etcétera, 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 dado las mismas circunstancias. Ahora, si abordamos estas mismas características, pues vamos a tener, como por ejemplo, voy a seguir con la misma presentación, posiblemente si se traba vuelva a hacer lo mismo, pero pues vamos a ver que, pues como les había dicho, en este caso el shock se caracteriza por un estado de hipoperfusión tisular que pues afecta a diferentes órganos, que a esta afectación de estos diferentes órganos se le considera como fallo multiorgánico, FMO, así lo van a encontrar. Aquí vemos como en estados el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock distributivo, que es en medicina humana así le llaman porque comprende el shock anafiláctico, el neurogénico y el séptico. Entonces, estos 3 tipos de estados pueden provocar, como por ejemplo, el shock distributivo. Dado esta misma circunstancia, que por ejemplo vamos a ver conforme vayamos avanzando que esta imagen va a tener más sentido a la hora de leerla o interpretarla. Porque en este caso el shock hipovolémico puede provocar un aumento en el retorno, en la resistencia vascular sistémica o en el retorno vascular, en la resistencia vascular periférica. Depende, puede haber una alteración ya sea de incremento o de decremento, y al mismo tiempo puede provocar un decremento del gasto cardíaco. Eso lo vamos a abordar ahorita más adelante, donde puede haber también efectos, como por ejemplo en la perfusión inefectiva, que puede provocar en un shock. Si el paciente cayera en shock, luego va a haber lesiones celulares en el área afectada por la hipoperfusión tisular, el área que no está recibiendo considerablemente su oxígeno. Y si es a nivel sistémico, pues podemos tener, por ejemplo, en el shock cardiogénico se cataloga mucho por un estado de acidosis, un estado de acidosis metabólica, en donde cabe mencionar que estos tipos de shock pueden tener diferentes signologías, como por ejemplo, el paciente puede presentar una taquicardia, ya sea una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular, etcétera, etcétera. Puede ser muy grave la taquicardia. El paciente va a presentar un estado de oliguria o de anuria, y pues puede presentar que el paciente esté con signos de taquipnea,
porque pues no hay suficiente aporte de oxígeno en el organismo y lo que está tratando el cuerpo es agarrar o contener o obtener la misma cantidad de oxígeno más rápido, porque hay baja cantidad. El cuerpo está diciendo que me falta oxígeno, se puede morir el cuerpo. En este caso pueden encontrarse que el pulso periférico es débil, o en este caso hay pequeños como saltos, pulsos, como si fueran desviados. El retorno capilar, en este caso, puede incrementar a más de 2 segundos, como en el shock hipovolémico. La piel puede estar pálida o fría, o puede estar, por ejemplo, fría o sudorosa, entre otras cosas, depende del tipo de shock, y es lo que se puede caracterizar. Y pues la presión del pulso es reducida. Si la presión del pulso es reducida, el paciente ya entra en un estado de shock que es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque puede llegar a un estado de emergencia en ese mismo momento. Los signos que nosotros nos pueden decir que el shock literal o que el paciente ya llegó en un estado de shock muy grave, puede ser que haya una alteración del estado mental en el paciente, que ya no responda a cualquier estímulo, ya sea el perro, el gato o el paciente que estén manejando. El pulso central es débil, la presión sanguínea es muy baja, literalmente. En este caso se encuentran tipos de cianosis, ya sea cianosis centralizadas o en algunos casos cianosis en varios lados, o varios pueden encontrar las mucosas cianóticas. Se va a caracterizar por una hipotensión provocada en el mismo ciclo inicial del shock, y una bradicardia al final por tanto aumento, tanto desgaste debido a una taquicardia inicial. Estos tipos de signos nos está diciendo que nuestro paciente puede morir en cuestión ya sea de 1 hora, minutos, o depende de la gravedad de qué tan graves estén estos signos que se estén presentando. No obstante, para poder entender este tipo de mecanismo y que cuando vayamos más adelante entendiendo lo que son las fases del shock, debemos entender, como por ejemplo el término que se va a ver en los libros como fisiopatología generalista del shock, en donde nos dice la presión arterial y perfusión tisular es la presión de perfusión. Pero ¿qué es en este caso la presión de perfusión? La cantidad o la forma en que el oxígeno sale hacia los tejidos. En este caso, si estamos aquí abordando, es como la forma que tiene para poder salir oxígeno al intersticio o a lo que son a las células adyacentes y poder nutrirlas de una forma efectiva. Esta imagen no corresponde mucho, pero pues se pueden dar una idea a través del flujo sanguíneo. Tiene que haber una buena perfusión tisular. Si la presión de perfusión presenta una alteración en el mantenimiento, o sea que no haya la debida oxigenación de los tejidos, ya sea por una resistencia vascular o algo, pues en este caso van a salir varios órganos afectados, ya sean cualquiera, llámese cualquiera. Este tipo de alteraciones en la perfusión es un mecanismo súper importante que se debe tener, porque es el principal factor fisiopatológico que provoca el shock. En pocas palabras, la perfusión de un órgano depende de la presión de perfusión, de qué tanta cantidad de oxígeno salga de los lechos capilares o de los vasos sanguíneos hacia la periferia o hacia los órganos para poder nutrirlos con oxígeno, con una debida oxigenación. Eso es lo que nos quiere decir como en un punto la fisiopatología generalista del shock, conforme a una buena presión arterial y que haya una buena perfusión de oxígeno hacia lo que son los órganos o las células adyacentes. No obstante, también la presión de perfusión está determinada por 2 variables. Esas nos las tenemos que grabar muchísimo, que es el gasto cardíaco, que así se aborda o así se abrevia, y la resistencia vascular sistémica, RVS o RVP, que también se lo pueden tomar como definición, pero en lugar de ser sistémico se llama periférico, donde la resistencia vascular sistémica es proporcional a la longitud de los vasos sanguíneos y a la viscosidad de la sangre. Es decir, es proporcional a la longitud que tenga mi vaso sanguíneo, en este caso llámese aquí toda la longitud que puede tener el mismo vaso, y cómo es el contenido sanguíneo para que haya un debido flujo a través de lo que es este vaso sanguíneo. Tiene que haber un debido flujo. Llámese mucho a entender que si mi vaso sanguíneo, en este caso hablamos de una arteria o lo que podamos llamar, agarremos este punto,
hay una vasoconstricción, si hubiera una vasoconstricción, el flujo va a ser lento. Si una vasoconstricción se presenta, a esto le vamos a llamar que la resistencia vascular sistémica o la resistencia vascular periférica es positiva, si llegara a presentar una vasoconstricción. Pero si el vaso que se está manejando presenta una dilatación en lugar de una vasoconstricción, se le va a llamar como resistencia vascular sistémica o periférica negativa. Tenemos que grabarnos mucho, que más adelante lo vamos a abordar, que siempre cuando estemos abordando el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica o periférica, tienen que ser proporcionalmente diferentes los dos. O sea que si uno aumenta, el otro disminuye, o si este es negativo, este debe ser positivo. Eso es lo que nos debemos de grabar mucho a la hora de abordar un shock. Continuando con esta misma diapositiva, pues la resistencia vascular sistémica, en este caso, ya les había dicho que es proporcional a la longitud y a la viscosidad a través del flujo sanguíneo. Por lo tanto, el área transversal de un vaso es el determinante básico para la resistencia al flujo sanguíneo. Si partiéramos esto hacia la mitad, tendríamos que ver cómo es la capa de nuestro vaso que pueda ser alterada. Ya les había dicho si hay una vasoconstricción o una vasodilatación que también puede alterar ese mismo flujo. Dado que el tono del músculo liso vascular regula la sección transversal del lecho arteriolar, esto no es más que se aborda en el shock neurogénico, pero quiere decir que hay estímulos que pueden contraer o vasodilatar lo que son los lechos capilares o nuestro mismo vaso sanguíneo. Cualquier valor que afecte dicho tono que tiene profundidad de influencia sobre la resistencia vascular. Todo lo que afecte, ya sea que se dilate o se constriña o que algo afecte dentro del vaso sanguíneo al mismo vaso, es decir, a esto, es lo que puede provocar una afectación de la resistencia vascular. En este caso, va a afectar la presión de perfusión, en este caso, de los tejidos. Si algo provoca una vasoconstricción en un lecho capilar, no va a haber una debida oxigenación a lo que son los tejidos adyacentes. En cambio, si el flujo sanguíneo es lento, también no puede haber una debida oxigenación y una perfusión tisular. Entonces, esto es lo que trata de decirnos en pocas palabras la perfusión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que un shock consta de fases. Estas fases van a definir cómo va a ir el transcurso de nuestro paciente en estado de shock. Hablemos de lo que es el shock como tal, que se divide como fase 1, que se le llama fase compensatoria, que esta fase compensatoria nos quiere decir que el organismo va a tratar de compensar ese cambio tan abrupto que ocurre por la hipoperfusión tisular. Hay ciertos cambios, que eso es lo que voy a hablar más adelante. Y dado esta misma circunstancia, el cuerpo está tratando de literal regular todo ese desgaste que sufrió el cuerpo de una manera rápida y efectiva. Por eso es que se llama compensatorio. Trata de compensar el efecto que provocó o que se provocó, alterando la homeostasis del organismo. Después de un cierto tiempo que se deja al paciente o que el paciente está en un estado de shock fase 1, el cuerpo sufre ligeros cambios que son un desgaste, se le llame desgaste o descompensación, que es la fase 2. Un cuerpo en constante activación, receptores activados, órganos activados, sistemas metabólicos activados, pues en cierta manera van a dejar de funcionar por un desgaste. Y a esta fase se le llama fase descompensatoria, en donde, por ejemplo, esta fase descompensatoria puede provocar que haya un fallo muy grave. Entonces, permítanme tantito, chicos. Disculpen, chicos. Continuando, este organismo, digamos que estuvo en constante estimulación por una fase 1 para compensar los cambios que hubo en el organismo y sufrió un desgaste. Entró una fase descompensatoria en donde estas dos fases, la compensatoria y la descompensatoria, se les pueden catalogar en una fase reversible. Todavía tenemos forma de poder tratar
tratar al paciente y debemos de evaluarlo en un porcentaje a la hora de que llega a la clínica o en el estado en el que está con nosotros. Posiblemente el paciente caiga en un estado de shock descompensatorio de la noche a la mañana, o en este caso así en el mismo consultorio, y pues no se tenía previsto. Evaluamos los signos y evaluamos la gravedad de este shock y vemos si en este caso es reversible, o sea que es tratable, o en algunos casos si llegara a entrar en fase 3, pues es una fase irreversible en donde vamos a tener el desafortunado desenlace en donde nuestro paciente muere. No podemos hacer nada, el shock a la hora de estar tratando de hacer algún procedimiento para tratarlo, no funciona. No funciona, no responde, el paciente muere. Y es lo que debemos de tratar de evitar a toda costa en nuestros pacientes. Cada uno de ellos es importante tratar de estipularlo en el paciente o de catalogarlo en el paciente para saber cómo podemos, digamos, atenderlo. Si digamos, en la fase compensatoria cambio algo que debería estar, voy a joderlo rápidamente. O en cambio, si en este caso, en la fase descompensatoria, hago algo que me esté provocando más la fase irreversible, pues va a terminar jodido el sistema. En la fase compensatoria, debemos de tener una fórmula muy, muy, muy en cuenta, en donde el gasto cardíaco es literalmente, o así lo abordan, es, digamos, como improporcional, no es proporcional a la resistencia vascular periférica o a la resistencia vascular sistémica. Es inversamente, son inversos. O sea que si aumenta, en este caso el gasto cardíaco aumenta, la resistencia vascular va a disminuir por el aumento del gasto cardíaco. Y lo que es, si el gasto cardíaco baja, pues vamos a tener que la resistencia vascular va a aumentar. El gasto cardíaco está constituido de dos variables, en donde el gasto cardíaco vamos a tener la primera variable, que es la frecuencia cardíaca, y el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué cantidad literalmente se manda a la circulación? ¿Qué cantidad se manda directamente a la circulación? Entonces tenemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué cantidad se manda de circulación o de sangre a los tejidos? Y la presión sanguínea, o en este caso, pues sí, la presión sanguínea es igual a lo que es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, dado aquí que estos tienen que ser inversamente proporcionales. O sea que si aumenta, baja, o si aumenta, baja. Es lo que tenemos que tener en cuenta en cuestiones de una fase compensatoria. ¿Por qué? Digamos que comienza con una hipoperfusión tisular de cualquier tejido, llámese en donde quiera, empieza una hipoperfusión tisular. El cuerpo la detecta. En este caso entra un compromiso de la tensión arterial. Aquí en esta imagen se trata de ver que, por ejemplo, no es de una arteria o de un vaso sanguíneo, pero a la hora de que pasa la sangre en cuestiones del vaso sanguíneo, fíjense aquí que se empieza como a extender lo que es esta parte, es la misma fuerza en la que puede ejercer una presión pues en este caso la arteria o la vena que está pasando. Continuando con esto, pues hay un compromiso de la tensión arterial y del flujo sanguíneo, en donde el objetivo del cuerpo va a tratar de mantener la tensión arterial literal a toda costa. A toda costa. Lo primero que va a tratar es de mantener la tensión arterial para que haya un correcto flujo y que se esté compensando todo a través de un efecto, que fue el primer efecto, que fue la hipoperfusión tisular. Un órgano está recibiendo por X y motivo, no está recibiendo oxígeno adecuado. Entonces trata de compensar todo, comprometiendo la tensión arterial, aumentando, digamos, el gasto cardíaco y evitando que la resistencia vascular periférica aumente o disminuya, comprometiendo que si aumenta, baja en esta fase. Después de mantener una presión arterial, al mismo tiempo puede haber una activación neuroendocrina. Esta activación neuroendocrina activaría el sistema nervioso simpático. Luis. Al haber Mande. Perdón que te interrumpa. ¿Tienes una pregunta?
Dice, ¿es más eficaz la estimación del shock oculto mediante la división de frecuencia cardíaca entre la presión de la arterial sistólica? ¿Me la vuelves a repetir? Sí, igual si puedes meterte a tu chat, está aquí escrita. Dice, ¿no es más eficaz la estimación del shock oculto mediante la división de frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica? No, ya. Si gustas, esa pregunta te la respondo un poquito, bueno, te la respondo al final. Y te trato de abordar tanto como esta fórmula que estoy presentando aquí, que es nada más en cuestión de la fase compensatoria, y abordar lo que es la de, no sé si se pueda. Sí, adelante. Ok, igual como se hizo a mí aquí la misma pregunta, van a depender varios tipos de formulaciones o formas de abordaje para diagnosticar o para poderte entender la fase compensatoria, qué está pasando en el cuerpo, qué está tratando de hacer para que no se altere más debido a lo que es la hipoperfusión. Continuando, hubo una estimulación del sistema nervioso simpático, en donde en este caso va a haber un aumento del gasto cardíaco, pero inversamente va a haber una disminución de la tensión arterial. Si se fijan, el gasto cardíaco era la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Esto es lo que aborda el gasto cardíaco. Por lo tanto, si este aumenta, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo va a aumentar el llenado, va a haber más aumento de expulsión, y en este caso va a provocar que aumente la frecuencia cardíaca, porque si este aumenta, sus dos valores en su mayoría pueden aumentar, o uno puede aumentar y uno puede disminuir, depende de la gravedad del shock. En algunos casos se ve comprometido el volumen de eyección del ventrículo izquierdo con una disminución, pero la frecuencia cardíaca aumenta. Y si el volumen de eyección del ventrículo izquierdo es insuficiente, por más que estés tratando de aventar chisguetes de flujo o del flujo sanguíneo, pues no va a tener tanto chiste porque no se envía la correcta circulación. Por más que estés latiendo rápido para aventarlo, pues no va a haber una correcta, digamos, un correcto flujo sanguíneo. Dado esto mismo, ¿por qué hace esto o para qué hace esto? Para mantener una homeostasis y que haya una perfusión tisular, tratar de mandar el oxígeno adecuado a los tejidos debido al estímulo inicial de que un órgano presentó una baja cantidad de oxígeno en el organismo. Después de esto, de que se estén haciendo estos efectos, estos mismos sistemas, como por ejemplo, si fuera en algún estado, aquí en la activación del sistema nervioso simpático también hay una derivación, pero es mucho de hablar, en donde, por ejemplo, el cuerpo trata de activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona para la retención de agua, en este caso para que nada se escape, nada se libere, nada se escape, nada se pierda, y el organismo pueda mantener de ahí esa fase compensatoria. Si ya abordaron el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues retención de agua por medio de la transformación de ya sea la renina, con el angiotensinógeno, de angiotensinógeno, angiotensina 1, 2 y etc. Es un tema más complejo. Después de que hubo tanto estimulación y tantas formas de tratar de compensar por el estado de shock, por la hipoperfusión, pues hay un estado donde los mecanismos de compensación se van a gastar. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, nomás Alejandro, ya apagó su micrófono. Ok. Continuando. Los mecanismos de compensación, en este caso, los mecanismos que estaban tratando de mantener la tensión arterial, la retención y no liberación de líquidos, la activación del sistema nervioso simpático para la estimulación del gasto cardíaco, etc., se van a terminar desgastando. Va a haber un desgaste de ellos, lo cual va a provocar una afectación en el sistema circulatorio, donde este mismo sistema circulatorio
al estar comprometido, va a bajar aún más la tensión arterial y la presión sanguínea, va a disminuir mucho, y el volumen de eyección del ventrículo izquierdo va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque no está llegando una debida carga sanguínea que se va a liberar. Lo que les estaba diciendo anteriormente, puede haber una frecuencia cardíaca alta con un volumen de eyección del ventrículo izquierdo bajo, y no tiene mucho sentido, porque, como por ejemplo, el corazón, al detectar que un órgano no está recibiendo la debida oxigenación, él va a tratar de aumentar la frecuencia cardíaca, que este es el caso, se le llama taquicardia transitoria, va a tratar de aumentarla a toda costa, pero si no hay un adecuado flujo sanguíneo o no hay una cantidad de flujo en el corazón, no tiene tanto caso. Entonces, aquí en este ejemplo, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo es muy severamente bajo, pero la frecuencia cardíaca es alta, debido a una frecuencia cardíaca, una taquicardia, y donde estos mismos están afectando lo que es el gasto cardíaco, disminuye. En algunos casos o en algunos libros le llaman como semidisminución del gasto cardíaco, porque tenemos tanto la frecuencia cardíaca alta, pero el volumen de eyección bajo. Algunos de los casos, como por ejemplo, esta tabla menciona que en la fase descompensatoria vamos a tener la presión, primero abordemos como por ejemplo en estos casos. Lo que es la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, tanto como una de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, perdón. Va a haber un aumento. En este caso, la frecuencia cardíaca hubo un aumento. ¿Por qué? Porque se necesita mandar más sangre a los tejidos que están con baja oxigenación o hay una hipoperfusión. La frecuencia respiratoria es provocada porque el cuerpo detecta los bajos niveles de oxígeno, y lo que es la hormona antidiurética aumenta por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por eso es que la renina aumenta, en donde estos dos van a aumentar para la retención de líquidos, porque nada debe de escapar en la fase compensatoria, al igual que en la seguir haciéndolo. El gasto cardíaco disminuye, la tensión arterial disminuye, la presión sanguínea en algunos casos disminuye, y si hay una retención de agua por parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la orina disminuye. La orina va a disminuir en algunos estados, como por ejemplo en la fase descompensatoria, el animal, como por ejemplo si ya entra en fase descompensatoria, presentó estados en donde no quería orinar y no quería orinar por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si no llegáramos a atender esta fase de la fase descompensatoria, pues obviamente el paciente va a entrar en un estado de muerte, porque en este caso deja de recibir el suficiente oxígeno y hay una falla multiorgánica. Los órganos se ven comprometidos, no solo uno, sino muchos, debido a que estos factores entregan a todos los órganos la misma cantidad de flujo sanguíneo. Lo que hay de daños, en este caso, donde vamos a tratar de abordar rápidamente, es que a la hora de que hay en estas fases alguna situación, va a haber un daño a nivel celular, un daño a nivel tisular. Es lo que trata de abordar la fisiopatología del shock en este sistema, de que varias células van a estar comprometidas por esta fase o por la fase 1, y que no solamente como les había dicho, no solo un órgano va a ser el afectado, sino que es un fallo multiorgánico. O sea, va a haber una alteración a nivel pulmonar, a nivel nervioso, a nivel renal, a nivel metabólico, como les había dicho, a nivel gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, en la función renal se ve distorsionado lo que es el mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona. La cantidad de perfusión en el riñón es baja, hay alteraciones. En la función neurológica, pues ya dependiendo del grado de lesión, etcétera. Y, por ejemplo, en las alteraciones celulares, pues, como por ejemplo, la hipoxia celular produce un metabolismo anaerobio. ¿Qué pasa si hay un metabolismo anaerobio? Pues el resultado es que hay un aumento en la producción de ácido láctico. Y si hay un aumento de la producción de ácido láctico, se entra en un estado de acidosis metabólica por tan solo una hipoxia celular. La baja oxigenación de los tejidos, la baja oxigenación de lo que es las células provoca que haya un metabolismo anaerobio, se provoque la
masiva cantidad de ácido láctico y que aumente o que caiga en un estado de acidosis metabólica. Esto mismo, de este estado de acidosis metabólica, es indirectamente a una producción reducida de energía o de ATP. En pocas palabras, esta reducción de ATP lo que va a provocar es un agotamiento en el organismo, pero puede estar agotándose el ATP o puede estar disminuyendo, pero esto no va a dejar de decir que el ATP se va a estar dejando por ejemplo, desgaste de ATP o pérdida de ATP o lo que sea, pero no va a haber una producción. O sea, por más que tengas bajo algo, no va a responder, va a seguir estando consumiéndose el ATP y no va a estar produciendo. Entonces, disminuyen los procesos metabólicos, cualquier cosa dependiente de energía, lo que tiene como resultado la alteración de la membrana celular. Recuerden que hay algunos procesos en la membrana celular en donde ocupamos ATP para el funcionamiento de la membrana celular, como en el transporte, ya sea, por ejemplo, el transporte activo. En la célula, como por ejemplo en los daños celulares, durante un proceso isquémico no se genera ATP. En este caso, en las isquemias no se genera este ATP y por eso es que en este caso entra a una hipoxia celular por baja contenido de oxígeno, lo cual aumenta esta cantidad y entra en acidosis metabólica provocada por esta isquemia. No recibió flujo sanguíneo adecuado. Lo que en este caso, aunque se consume lo que se encuentra en la célula de ATP, se acumulan productos intermediarios intracelulares y sustratos, o sea, se siguen acumulando los desechos. Y cuando ocurre la reperfusión de sanguínea, lleva a la generación y liberación masiva de radicales libres de oxígeno, los cuales estos radicales libres van a afectar la membrana celular, destruyendo lo que es la misma membrana, los radicales libres. O por ejemplo, en algunos estados como inflamación se liberan radicales libres, lo que provoca alteración de la membrana y la ruptura de la misma membrana. En algunos estados puede provocar, hay diferentes etiopatologías o etiologías que desencadenen una alteración de la membrana celular. Los radicales libres, como ya les dije, lesionan la membrana de la célula y producen desnaturalización de las proteínas, consecuente, pues se pueden romper en algunos casos los cromosomas, o pues lo que trata de abordar en el shock es de que hay una alteración en las células y puede llegar a provocar, en este caso, infartos, necrosis, provocadas, en este caso, que es el que vamos a abordar más adelante como shock cardiogénico, por una isquemia, porque el flujo sanguíneo se obstruye y no hay una adecuada, digamos, circulación en esta parte del órgano, no hay oxígeno que se transporte, provoca varias alteraciones, como en este caso a nivel celular, y se va muriendo poco a poco los tejidos, se va muriendo poco a poco el tejido vecino que tiene que ser, digamos, alimentado por oxígeno. En cuestión de pulmones, una alteración de la función pulmonar va desde, por ejemplo, cambios compensatorios como poder inhalar más oxígeno, porque hay bajo oxígeno en el cuerpo, y esto puede, por ejemplo, comprometer a una acidosis metabólica, como lo vimos anteriormente, hasta un síndrome de distrés respiratorio severo en adultos, por ejemplo, síndrome de distrés respiratorio en adultos. Esto pasa frecuentemente en un shock en humanos, pero pues en este caso puede desencadenar una inflamación en cuestión de pulmones debido a una respuesta metabólica como la acidosis, provocada por la alteración del shock, y puede provocar en algunos casos edema pulmonar. La alcalosis respiratoria es más común en las etapas precoces del shock. Antes de caer en un estado de shock muy grave, hay una alcalosis respiratoria, y cuando ya se cae en un estado de shock severo, pues entramos a una fase de acidosis respiratoria. Este tipo de alcalosis respiratoria precoz da como resultado la estimulación simpática, como en algún caso en la fase compensatoria, pero en este caso la acidosis metabólica usualmente predomina a medida que la hipoperfusión tisular progresa. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? De que hay una alcalosis respiratoria provocada por lo mismo la hipoperfusión de un tejido, digamos cualquier tejido, si fuera así el caso, esta parte no está bien profundida, hay una alteración, hay una alcalosis inicial, y después de tanto el cuerpo está tratando de compensarlo, pues en este caso no hay una fase compensatoria, entra fase descompensatoria y el tejido termina siendo comprometido. De esa alcalosis
si prosigue, vamos a tener una acidosis respiratoria. Esa acidosis respiratoria lo que va a provocar ¿por qué fue provocada? Fue provocada por una hipoventilación alveolar. En algún caso presentó una taquipnea, en este caso aumentó la cantidad de inspiraciones, pero en algún punto el organismo se cansa, baja la oxigenación y provoca una hipoventilación alveolar. Una hipoventilación alveolar que puede ser secundaria a que el sistema nervioso salga afectado por una baja oxigenación procedente de que el organismo no está consumiendo el debido oxígeno, no hay un consumo adecuado de oxígeno. Dado esto, por ejemplo, si llegara a entrar en acidosis respiratoria nuestro paciente, o ya sea en alcalosis, lo que se debe tener es a la mano, si estuviera en la clínica, una ventilación de tipo mecánica. Como por ejemplo, en algunos pacientes en cirugía pueden entrar en acidosis respiratoria o en alcalosis respiratoria debido a la inducción, ya sea una mala inducción a la hora de hacer la intubación endotraqueal, o por algunos anestésicos pueden entrar en estas fases y pues se ve comprometido y tenemos que hacer ventilaciones mecánicas porque el organismo ya no responde a querer estar manteniendo la adecuada oxigenación. Si hablamos, como por ejemplo, a nivel nervioso, pues una hipotensión puede provocar una isquemia, que dará lugar a una encefalopatía. En este caso, una hipotensión en el cerebro puede provocar una isquemia en alguna parte del cerebro. Ese tejido no está siendo irrigado completamente a nivel sanguíneo y poco a poco va muriendo. En el transcurso de esto sufre una encefalopatía debido a una hipoxia, por eso es una encefalopatía hipóxica, que puede provocar una muerte cerebral. O en este caso, primero presentó algún signo de algo, provocó esto mismo y llegamos a eso. O sea, una hipotensión, no hay flujo adecuado al sistema nervioso, a una parte del encéfalo, provocada por ya sea una isquemia, una parte del cerebro hay bajo flujo sanguíneo, ya no recibe el flujo como tal, entra en una encefalopatía hipóxica, no hay oxígeno, vuelvo a repetir, y entra en un estado de muerte cerebral si es que hoy sigue avanzado este estado. En la fase metabólica, una estimulación simpática produce, en este caso, la glucogenólisis, que conlleva una elevación de la glucosa sanguínea muy común en el shock, que por ejemplo pacientes diabéticos salen súper afectados si se presenta un aumento de lo que es la glucosa. A nivel intestinal, una hipotensión prolongada, lo que puede provocar la hipotensión, o sea, que haya bajo flujo sanguíneo y que no reciba suficiente oxígeno a los tejidos, pues puede provocar que el tejido, en este caso, caiga en una isquemia, esté isquémico, si está isquémico, hay hipoxia localizada, y poco a poco el tejido se va muriendo, una necrosis, y pues en algunos casos entra en necrosis hemorrágica. Este texto en especial se encuentra, por ejemplo, o mencionaba, decía que se encontraba, por ejemplo, tanto como en humanos que sufrían de shock y en algunos casos en perros, pero en perros lo desconozco, estoy investigando más en humanos y sí había más índices de necrosis hemorrágica debido a una fase en el shock. Como por ejemplo, estas necrosis hemorrágicas pueden ser producidas desde, por ejemplo, desde la mucosa intestinal hasta el ilion. O sea, en este caso, todo lo que son intestinos van a salir afectados, todos los intestinos van a salir afectados. Una perforación intestinal puede proceder también a una baja del volumen sanguíneo por pérdida de volumen, etcétera. En el sistema urinario, en el sistema renal, hay un poco más de cambios, hay un poco más de alteraciones, porque al principio les había dicho que en la fase compensatoria se trata de estimular lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se trata de activar para mantener la tensión arterial y recuperar volumen a través de la retención de líquidos, como por ejemplo si fuera un shock hipovolémico. En la primera parte dice, la oliguria es la manifestación más común del compromiso renal. El shock puede depender la gravedad, esto puede salir afectado.
Esto mismo, por ejemplo, si fuera la oliguria, el flujo sanguíneo, en este caso, a nivel renal, se disminuye, no está recibiendo lo que es un flujo sanguíneo adecuado a nivel renal, provocado por la misma hipoperfusión. Está precozmente en el shock debido a la intensa vasoconstricción renal. Al principio se provoca una vasoconstricción, lo que provoca una baja perfusión de los tejidos. Entra en estado de hipoperfusión, vuelvo a repetir. Esas palabras las van a leer miles de veces a la hora de leer fisiopatología, sobre todo fisiopatología. Esta misma vasoconstricción renal en el riñón va a traer a la afectación que pasa por un incremento del tono vascular mediado por el incremento de la actividad simpática y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a pasar? Se detecta en el riñón que hay una baja o hay una vasoconstricción, hay una hipotensión, la resistencia vascular periférica disminuye, por lo cual el riñón detecta que hay algo que no está recibiendo habitualmente. Lo que trata de decir es, hay algo malo, hay que activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para la retención de agua. No estamos recibiendo un adecuado volumen sanguíneo, entonces hay que mantener e incrementar el volumen, incrementar la tensión arterial, porque por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, el riñón detecta el daño, se libera prorenina al principio, después pasa a renina, el hígado libera lo que es angiotensinógeno, la renina con el angiotensinógeno forman lo que es la angiotensina número 1, que la angiotensina número 1 va a viajar a la circulación como tal, tiene efectos vasoconstrictores, sí, pero no son detectables en el organismo, como para que siga, si estuviera en un estado de shock, fuera más comprometido, o estuviera más comprometido a nivel ya más sistémico en una fase compensatoria. Entonces, la angiotensina 1 puede viajar a lo que es pulmones, igual al mismo hígado, o en los mismos vasos sanguíneos hay estas enzimas, las enzimas llamadas ECA, que son enzimas convertidoras de angiotensina, en donde esta enzima, en este shock, en cuestión de shock, lo abordan aquí, y en el SRA lo abordan en pulmones, llega la angiotensina 1 a los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 y provoca la estimulación de las glándulas adrenales, provocando la liberación de aldosterona, provoca lo que es la retención salina, pero la angiotensina 2 también tiene efectos, en lugar de ser vasoconstrictores, también puede tener efectos vasodilatadores, por lo cual hay una vasoconstricción, hay una vasodilatación después por la angiotensina 2 y provoca lo que es el aumento de la presión arterial. Si este sistema se está constantemente estimulando, puede haber debidas fallas. Y si yo tengo algo aquí y le sigo alterando más o lo cambio o lo evito que este proceso se haga, va a haber un compromiso mayor al riñón. Por ejemplo, nos quedamos que hay una estimulación de este sistema. Lo que provoca o que también puede provocar es que la perfusión renal cortical disminuya, que en este caso no esté recibiendo la parte de la corteza de lo que es el riñón, no tenga una buena oxigenación. O sea, posiblemente aquí se detectó la anomalía, pero por tantas estimulaciones no llegó a lo que es la corteza. Otra de las cosas, por ejemplo, de la perfusión renal disminuida, la activación del SRRA, es de que mientras que dura la perfusión medular, o que mientras que la perfusión medular aumenta porque la perfusión renal disminuye, o sea, hace decir que tal vez la médula sí esté recibiendo más cantidad de flujo sanguíneo, pero la corteza no, provocando que la corteza, si no tuviera un flujo sanguíneo adecuado, entre en un estado isquémico y pueda morir esta parte de la corteza, si fuera esta la afectada, un ejemplo, pues en este caso da como resultado una disminución del filtrado glomerular. No hay una filtración adecuada. Entonces hay un compromiso a nivel renal. Tanto como hubo compromisos a nivel nervioso, metabólico, gastrointestinal o intestinal, pulmonar, etcétera, pues a nivel renal sí hay compromisos. Todos estos tipos de compromisos por parte de los órganos, por eso es que le llaman fallo multiorgánico, porque todos los órganos salieron afectados de una manera, como por ejemplo el riñón en un punto, lo que es el pulmón por una baja oxigenación, entre otras cosas,
lo que son al mismo tiempo estos tipos de sistemas, por lo mismo la hipoperfusión tisular, lo que provocarían ciertas alteraciones. Y estos mismos van a provocar un fallo multiorgánico. Todos los tipos de shock van a afectar a una función de diferente manera. No quiere decir que, por ejemplo, si en un tipo de shock el gasto cardíaco aumenta y la resistencia vascular periférica disminuye, pues en algún caso se van a topar que un tipo de shock provoca lo contrario. Entonces no se graben muchísimo como esas bases. En lo que vamos a hablar como primero, pues es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se va a catalogar como la pérdida rápida y masiva de la volemia. En este caso, la pérdida masiva de la volemia quiere decir que hay un bajo volumen en los vasos sanguíneos. Perdón por el acento. Lo que puede provocar que, por ejemplo, este mismo shock hipovolémico, porque haya una rápida pérdida de este volumen, puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de trastorno. Por eso puse la foto de padre de familia, o sea, un traumatismo, llámenle cualquiera. Esos también son traumatismos. Como por ejemplo, hemorragias, que el tipo de shock, por ejemplo, si hablamos de shock hipovolémico, lo podemos catalogar en dos fases. No, más adelante lo voy a explicar. Como por ejemplo, por una forma traumática que provocaría una hemorragia, y eso se le llamaría shock hipovolémico por hemorragia o shock hemorrágico, así lo llaman también los de medicina humana, shock hemorrágico, o por cualquier otra etiología, como por ejemplo vómitos, diarreas, deshidratación, el uso de fármacos, etcétera, quemaduras, pueden provocar que haya una pérdida masiva del volumen sanguíneo, pérdida de líquidos que provoquen este estado de hipovolemia. Como por ejemplo vasculopatías, también pues cualquier cosa que afecte el sistema vascular, tenemos en cuenta que va a provocar un shock como tal. En este caso el hipovolémico, porque una vasculopatía puede ser procedente a una lesión en el mismo vaso sanguíneo, provocando hemorragias, y esto fue provocado por un traumatismo, etcétera. Como por ejemplo, el uso de fármacos, como por ejemplo fármacos antidiuréticos, pueden comprometer a que el paciente caiga en estado de hipovolemia, porque pues está perdiendo demasiado líquido. Las quemaduras, que son también, tengo entendido y me he topado varias veces en clínicas, como por ejemplo lo que son quemaduras, pues puede desarrollar que el paciente pierda fluidos, el paciente tampoco está tomando agua, al perro lo tienen en la azotea, ay, fíjese que lo tengo en la azotea, y lo tenía con una quemadura. Pues fíjate que el paciente está súper deshidratado y entró en shock hipovolémico por una lesión como esta. Fíjate que lo saqué a caminar ahorita en la tarde, por más de que no puedo salir, pues lo saqué y fíjate que empezó con quemaduras y pudo haber entrado en shock hipovolémico. Los traumatismos a nivel gastrointestinal, como hemorragias u otras índoles, también pueden provocar un mismo estado hipovolémico. Los equilibrios en cuestiones de celular también pueden comprometerlo. Los padecimientos gastrointestinales pueden comprometerlo, como las gastroenteritis. Las gastroenteritis pueden comprometerlo en parvo. El paciente se deshidrata, entonces puede entrar en estado hipovolémico por una etiología como por ejemplo el parvo, que afectó provocando una gastroenteritis. Esto, en este caso, pues son afectaciones en cuestión de lo que es el sistema digestivo, en donde hay una pérdida de fluidos, como lo que son se me fue el nombre, perdón, peritonitis. Por ejemplo, la peritonitis en este caso es de un cerdo, una pericarditis fibrinosa, y en algunos casos pericarditis fibrinosa o pericarditis. Aquí en esta parte hay una acumulación de tejido, se tendría que valorar el tejido, el líquido. Hay una acumulación de líquido, hidroperitoneo, se tendría que determinar por qué hubo hidroperitoneo, pero en tiempo en vida, si hubo esta acumulación, que se le llamaría citis, o en algunos otros casos hay una acumulación o pérdida de tejidos, o que el volumen de líquidos esté yendo a otras cavidades o a otras partes en donde no debería estar, pues puede comprometer al mismo tiempo un shock hipovolémico, y al mismo tiempo puede entrar hasta en una obstrucción. Estas mismas pueden ser, por ejemplo, la disminución del volumen circulante provoca hipovolemia. Esta hipovolemia puede ser provocada ya sea por
pérdida de sangre, shock hemorrágico, algún traumatismo en vasos sanguíneos por las quemaduras que les había ya mencionado, por en este caso pérdida del volumen plasmático, la diaforesis, en este caso también puede haber, por ejemplo le llaman también que están sudando demasiado, la hipersudoración, pérdida de agua y electrolitos, que el paciente no esté constantemente hidratado o que alguna etiología, alguna causa esté provocando que no esté tomando agua, entonces pues hay bajo volumen, aumento de la permeabilidad capilar provocada por una sepsis, en algunos casos un shock séptico puede provocar un shock hipovolémico. Las peritonitis pueden provocar alteraciones en el sistema gastrointestinal y puede haber, por ejemplo, en algunos casos, liberación o que haya líquido en donde no debe haber. Pérdida de fluidos, diarreas, vómitos, el uso excesivo de diuréticos, que esté orinando y que el paciente literalmente pierda y más volumen. Esta imagen es de lo que es de patología general de trigo. Aborda como tal el shock como pérdida de fluidos igual, pero aquí lo pone como pérdida de sangre. Supongamos que tenemos un perro con 35 a 40% de pérdida de sangre, lo cual provocaría que la presión arterial baje, y que debido a esto no haya una correcta perfusión de los órganos y que el riñón detecte una vasoconstricción por la hipoperfusión. Aquí ya habíamos hablado del sistema renina-angiotensina-aldosterona para que retenga agua debido a que hubo una pérdida de fluidos. El fluido en este caso fue pérdida de fluido hemático, sangre, lo que liberó este mismo sistema para tratar de que en una fase compensatoria nada salga, nada es agua. ¿Por qué retención de sodio y agua? Porque el sodio jala agua. Entonces hay una retención. Permítanme. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Es que aquí también no me he dado cuenta que no. Sí, hay un par de dudas en el chat. Que hay un par, no, es que no lo entiendo por el teléfono. Hay un par de dudas en el chat, nada más que creo que la chica que te apoya no está ahorita. Ahorita las dudas, si gustan, metiéndome al mismo, es que a la hora de estarlo reproduciendo aquí, no me deja ver las dudas en cuestión del chat, porque solamente se ve la pantalla, creo que es lo que ven nada más ahorita, también la parte de la pantalla. Entonces yo solamente puedo ver mi pantalla y no puedo cambiarlo. Las dudas se las prometo. Te las podemos leer si quieres. Claro. Pregunta Charito que si puede haber shock hipo por mal uso de diuréticos. Efectivamente sí, el uso excesivo de diuréticos puede provocar, en este caso, que entre en shock hipovolémico por la liberación excesiva de orina. O sea, estamos tratando que el paciente esté orinando, pero se nos pasan las dosis, el mismo dueño sigue dándole el mismo medicamento, por más de que ya le dijimos que no, sigue habiendo un tratamiento diurético, y es que entre comillas, y provoca, en este caso, una volemia, pues esta volemia se va a desencadenar a un shock hipovolémico, porque baja abruptamente la cantidad de volumen sanguíneo. En el volumen no va a haber un correcto transporte de oxígeno, se capta la hipoperfusión tisular, y pues es lo que estamos hablando. Pero sí, correspondiendo a la pregunta, un mal uso de diuréticos puede provocar un shock hipovolémico, sí. ¿Alguna otra duda? No, creo que no hay más. Ok, continúo. Bueno, pues hablamos que en este caso el paciente en el perro perdió tanto porcentaje de fluido hemático. Ya vimos que en una fase compensatoria pues hay una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
por una vasoconstricción, provocada por una baja en la presión arterial. La tensión arterial también se vio comprometida, lo que provoca esta activación. El cuerpo dice, necesitamos retener líquidos a toda costa, nada debe de salir, evítenlo, eviten esa salida de fluidos excesiva, y este sistema se sigue activando. Al mismo tiempo que la presión arterial baja, hay provocada por la estimulación de los senos aórtico y carotidio y de la médula adrenal. La médula adrenal hubo una estimulación de la médula adrenal por parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque en este caso hubo la liberación de aldosterona por medio de este sistema. Por eso es que dice que es un estímulo seno aórtico carotidio y de la médula adrenal, de los senos aórticos y carotidios a través de otros tipos de estimulaciones, pero pues trataré de abordar lo más que se pueda y más rápido. Si hubo esta estimulación en los senos aórtico, carotidio y médula adrenal y que estuvo presente el sistema SRAA, va a provocar en algunos casos, por ejemplo, una vasoconstricción, o hay una vasoconstricción. Puede provocar también que la presión, por ejemplo, que en algún caso por la vasoconstricción o en una vasodilatación interfiera con, por ejemplo, la presión arterial, que la presión arterial aumente, provocada también por una vasoconstricción, o que esta vasoconstricción, como les había dicho en algún caso, bueno, así también cuando yo llevé patología con un maestro me había mencionado que cuando hubiera una vasoconstricción podría provocar un proceso isquémico dañando lo que es el endotelio, provocando el endotelio, un daño del endotelio. Esta isquemia provocará, por ejemplo, en algún caso, como les había dicho, que no haya un correcto flujo en el órgano y haya un daño. Por ejemplo, si hubiera una isquemia en el riñón, podría provocar una necrosis tubular. Otra de las cosas que se me había olvidado decirles es que quien capta esto en el riñón son las nefronas yuxtaglomerulares. Las nefronas yuxtaglomerulares captan la baja de la presión arterial y liberan lo que es renina o prorrenina. Pero eso es un dato curioso. Entonces, un proceso isquémico provocado por una vasoconstricción puede provocar en el riñón una necrosis tubular. Una isquemia en el endotelio puede provocar, a través del daño del endotelio, una vasodilatación, donde la vasodilatación ve comprometida la presión arterial, lo que puede provocar que el gasto cardíaco aún disminuya bastante y que la resistencia vascular periférica aumente y que en un caso muy extremo se llegue a la muerte. En esta parte de esto, en la presión y la disminución, ya hay una fase descompensatoria. Hay una fase descompensatoria, podría decirse también aquí en vasodilatación, pero el proceso isquémico hay una fase compensatoria porque hubo una alteración aquí en estos dos. Al mismo tiempo, una misma vasodilatación puede provocar estancamientos, puede provocar diapedesis, hemoconcentraciones, sí, porque, pues, recuerden, el shock es un estado de hipoperfusión tisular que, pues, puede provocar una hemoconcentración. Y en algunos casos, como por ejemplo, en el shock obstructivo, cuando hay un shock obstructivo, es más susceptible a sufrir CIT, coagulación intravascular diseminada. Entonces, una hipovolemia puede desarrollar o puede comprometer a que haya un padecimiento como coagulación intravascular diseminada porque hubo una hemoconcentración. En algún vaso sanguíneo se estuvo alojando, se hizo un trombo, ese trombo, un émbolo, siguió padeciendo trombosis, tromboembolismo y, en este caso, coagulación intravascular diseminada. Todo provocado por una vasodilatación y un estancamiento de sangre. No obstante, una isquemia, pues en este caso, entra en efecto con lo que es la hormona antidiurética por la estimulación de la médula adrenal, en este caso. Pues es que esto es más como en cuestión de shock cardiogénico lo que voy a abordar, de la acidosis. Recuerden que, por ejemplo, que si hay una hipoxia a nivel tisular o en un tejido, se incrementa la cantidad de ácido láctico, lo cual provocada por una glucogenólisis anaerobia, lo que provoca una acidosis. Eso es lo que trata de decir, de que en algún caso, algún órgano o alguna célula, pues no está recibiendo oxígeno adecuado, se procede a la glucosis anaerobia, aumento del ácido láctico, lo que provoca acidosis metabólica, provocada por un shock hipovolémico. Aunque en algunos casos, o en la mayoría, como por ejemplo en medicina humana, abordan que puede llegar un shock hipovolémico a afectar más en riñones a nivel
de la misma, del mismo endotelio, y de que puede provocar coagulación intravascular diseminada, sí, pero es menos frecuente que en el shock cardiogénico. Y en este caso, esto en el libro, en el actualizado también en el de Trigo, menciona más como en fases tempranas que se provoca por la cirrosis. Continuando, pues un shock hipovolémico no es lo mismo que un shock cardiogénico. El shock hipovolémico vimos que fue por una alteración en el volumen sanguíneo y que es más por el volumen que hay en cuestión de la sangre, pero en el shock cardiogénico es por una falla en el corazón, una falla en la bomba. En este caso, una falla o una alteración en el corazón puede entrar en shock cardiogénico. En este caso, se relaciona con un bajo gasto, con un bajo en el gasto cardíaco. Hay una falla en el corazón que se puede asociar a diferentes causas: infartos agudos de miocardio, arritmias graves, insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Este dato es de medicina humana y coincide un poco en algunos casos con algunos documentos de medicina veterinaria, donde dice que el cuadro con elevada mortalidad alrededor del 70%, cualquier alteración de el órgano, que en este caso es el órgano o la bomba, que es vital para un flujo sanguíneo, pues puede comprometer una alta tasa de mortalidad. Como por ejemplo, en el shock hipovolémico tenemos todavía chance de reconstituirlo rápido porque pues hay deshidrataciones, hay varios signos, pero aquí a nivel cardíaco es muy difícil volver a reconstituir un corazón por una falla. Como por ejemplo, aquí se ven infartos agudos al miocardio provocadas por una isquemia, digamos que hay una obstrucción, no hay suficiente aporte de oxígeno, por lo cual poco a poco va creciendo y se puede provocar una necrosis o esta parte del área, no necrosis, sino como una isquemia, hay una falla, no recibe oxígeno, se va muriendo poco a poco el tejido, poco a poco, y eso puede disipar un infarto agudo del miocardio, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser debido a causas como hipertrofias o hipertrofias ventriculares. En este caso, esta es un corte, igual como estos, es un corte transversal del músculo cardíaco. Esta es una parte hipertrofiada, y igual aquí se ve que es una parte hipertrofiada, esta es una parte normal, y cuando está hipertrofiado, digamos que se ve como si estuviera engrosado. En la mayoría de los casos de los que ya tuvieron necropsias, el corazón cuando lo agarran se ve grueso, se ve tenso, se siente duro. Y cuando agarran una parte de un corazón que hay una dilatación ventricular, pues en este caso el corazón se siente aguadito, se siente flácido, como si fuera una membranita súper pequeñita, pues así se siente, y en este caso si fuera un corte transversal se ve súper delgada y se ven comprometidas. Entonces, en una insuficiencia cardíaca, como por ejemplo, está fallando la computadora tantito, ahorita si no se ve me dicen, aquí en estas zonas, como por ejemplo, empezó a haber una baja correcta oxigenación de los tejidos, provocando una alteración en el miocardio. En este caso, hubo un infarto agudo del miocardio, comprometiendo bastante cantidad de lo que es el mismo tejido. Hay otra imagen que no la pude poner, pero se hubiera visto muy buena. Trato de volver a reconstituir la imagen porque no se alcanza a ver nada. No se alcanza a ver nada y esto no es bueno. Disculpen. Correspondiente a esto, una alteración en el mismo corazón, ya sea por insuficiencia cardíaca congestiva, por ya sea procesos arrítmicos, que haya taquicardias, bradicardias, o cualquier arritmia, de que haya, por ejemplo, un infarto en el miocardio, una alteración miocárdica, pues puede comprometer en este caso a que se dé un shock cardiogénico, porque el corazón, que es la bomba, está comprometida, ya no funciona de una manera, no hay un correcto bombeo sanguíneo, no hay una correcta, digamos, como bombeo sanguíneo, sí, un bombeo sanguíneo no se lleva lo que es el flujo sanguíneo correspondiente, y pues en algunos órganos salen afectados debido a esta falla. No obstante, en el mismo libro, listo.
Como por ejemplo, en esta imagen, no sé si la veían ustedes, yo no la podía ver, disculpen. Hay una insuficiencia en este caso o un bajo flujo sanguíneo ya o se obstruye, como por ejemplo un shock obstructivo puede desarrollar un shock cardiogénico posterior por la obstrucción de ciertas, digamos, por obstrucción circulatoria, en este caso arteria coronaria, las arterias coronarias pues se obstruyen y hay una zona de necrosis, como lo ve aquí, punto de obstrucción, necrosis, ya después procedente de una isquemia. Como por ejemplo, la pérdida de la función contráctil del miocardio puede desarrollar que entre en shock cardiogénico. Un infarto agudo del miocardio puede desarrollar un shock cardiogénico. La insuficiencia cardíaca congestiva, de cualquier caso o cualquier cosa que sea etiología puede desarrollarlo. Una insuficiencia aórtico-mitral. Factores cardíacos mecánicos están más asociados como lesiones poscirugía, que hayan dañado, por ejemplo, el pericardio, que hayan dañado el miocardio, que hayan dañado el endocardio, y pues en este caso deja de funcionar correctamente el corazón. Ruptura del tabique interventricular, que también puede desarrollarlo. Los procesos arrítmicos, como por ejemplo taquicardias y bradicardias graves. Por ejemplo, si hubiera una excesividad de taquicardia, pues puede comprometer como algún caso de infartos por daño en el órgano importante. Voy a trapar esta cosa, disculpen. ¿Ustedes sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos? Sí. Ok. Sí. Disculpen. Es que esto no lo quiere agarrar como se debe. Lo voy a volver a poner. Dando, como por ejemplo, volviendo a repetir lo mismo, todas estas alteraciones, como por ejemplo, que haya una hipertrofia ventricular derecha o izquierda, que en este caso que esté el corazón en alguna zona hipertrofiado, que haya una dilatación ventricular en este caso, o que haya un correcto y indebido flujo o bombeo sanguíneo, pues en este caso va a desarrollar el shock, que en algunos casos el shock va a desencadenar, como por ejemplo, varios factores. Trataré de explicar rápido esto y cambiarlo, como por ejemplo en el libro de patología. Provoca que el caso que se aborda es una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿va? Lo que provoca, en este caso, una congestión. Esto digamos que es el corazón, hay un bajo fluido sanguíneo o el flujo sanguíneo se disminuye debido a que no hay una adecuada, digamos, bombeo. El gasto cardíaco es insuficiente, la fuerza en la que se contrae el corazón, la fuerza en la que va a tratar de expulsar el fluido no es la adecuada, digamos que el volumen de eyección del ventrículo es inadecuado, entonces no hay una correcta función, hay una falla en lo que es la bomba, lo cual la perfusión es insuficiente. Si hay una perfusión en un estado de hipoperfusión, pues en este caso hay una hipoxia, ya sea a nivel tisular, a nivel celular, pues hay una hipoxia, hay una baja, lo que provoca lo mismo, una glucólisis anaerobia, incremento de ácido láctico, provocando una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica que ya hay en el organismo, pues también provocada por la hipoxia tisular. Pues la hipoxia tisular o la hipoxia de alguna zona puede provocar lesiones a nivel vascular, disipando o que ayude por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y que aparte de provocando una hipoxia tisular, hay una vasodilatación, hay un estancamiento, haya una hemoconcentración sobre todo, y que pues disipe a un sitio. ¿Es más factible o es más propenso un organismo que sufre de shock cardiogénico a sufrir coagulación intravascular diseminada? Sí. Pero puede depender de muchas causas, el agente etiológico, por ejemplo, si es también algún tipo de infección, que haya como la endocarditis valvular, también puede desarrollar un compromiso de la bomba y pues hay alteraciones, la endocardiasis, hay un artículo que se llama endocardiasis valvular en caninos y asociada a shock cardiogénico, es muy bueno, lo que puede desarrollar es, esta es otra imagen de cuestión de medicina humana, vienen 3 factores, el infarto del miocardio, la disfunción miocárdica, la disfunción miocárdica a nivel sistólico, a nivel diastólico,
pues en este caso, ya sea una disfunción miocárdica, va a provocar que no haya un correcto flujo sanguíneo, lo cual podría provocar una hipoxia y que en algún caso la hipoxia es provocada por un estado isquémico. Ese estado isquémico lo que puede provocar, pues en algunos casos, puede ser que progresivamente el tejido cardíaco se esté dañando y que si sigue recurriendo a este estado, pues puede llegar a la muerte. No obstante, un shock cardiogénico puede ser, digamos, la segunda fase de una entrada a un estado de shock hipovolémico por daños, de un shock séptico también. Eso es como lo tratan de abordar también el shock mixto, de que trataban de abordar diferentes tipos de etiologías que pudieran desencadenar uno o más tipos de shock a la vez, que compliquen más el proceso clínico. En este caso, en la misma imagen que les estaba tratando de poner, que creo que ya se ve, un infarto del miocardio provocaría, por ejemplo, una inflamación sistémica, aumentaría el nivel o el aumento de citoquinas o citocinas inflamatorias, proinflamatorias, y en este caso aumentaría la cantidad de óxido nítrico y de otro, que no me acuerdo de en este caso provocaría una vasodilatación. La resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular periférica disminuyen, por lo cual el gasto cardíaco se vería puede estar ligeramente aumentado por esto o puede estar estable, depende de la gravedad, lo cual si hay una vasodilatación y provoca una resistencia vascular disminuya, o por ejemplo les había dicho que en la resistencia vascular creo que se puede escribir, si se puede, bueno, digamos que en este caso si la resistencia vascular si es positiva o si aumenta, el vaso se vasoconstriñe. Y si en este caso baja o es negativa, hay una vasodilatación. En este caso, la vasodilatación es por digamos, el bajo o la forma negativa de la resistencia vascular sistémica, provocando una vasodilatación. La vasodilatación provoca en algunos casos una baja en la perfusión sistémica, una baja perfusión de los órganos y podría provocar una vasoconstricción compensadora. Se detecta la vasodilatación, el cuerpo trata de remediar esta vasodilatación, provocando una vasoconstricción, pero si estos dos continúan, como por ejemplo, si se está detectando una vasodilatación y después una vasoconstricción, y esto continúa, puede estar desgastando progresivamente el corazón. Si se desgasta progresivamente el corazón y deja de funcionar una de las válvulas, deja de funcionar uno de los ventrículos, deja de funcionar algo en esto, no se manda el flujo sanguíneo adecuado y en este caso tenemos una falla multiorgánica por bajo flujo sanguíneo porque el corazón no funcionó. No funcionó porque hubo algo que lo estuvo provocando que no funcionara y que poco a poco fuera muriendo. En el shock neurogénico se da más que nada por una alteración, como por ejemplo la ruptura del sistema nervioso simpático. Esta ruptura del sistema nervioso simpático, una alteración en el sistema nervioso simpático, puede provocar una pérdida en el mismo tono, provocando una vasodilatación venosa y arterial, que esta misma vasodilatación va a provocar una disminución en el retorno venoso, que disminuya el volumen de sangre a los tejidos, que baje el gasto cardíaco en algunos casos, o que sí baje bastante o abruptamente, y que pues se trate, por ejemplo, de este constante shock o el estado de shock puede provocar el deterioro por hipoperfusión, como todos los tipos de shock, y pues en el metabolismo. Recordemos que el sistema nervioso, por ejemplo, ya sea el simpático, puede, por ejemplo, acelerar la frecuencia cardíaca, puede relajar los bronquios, estimular la liberación de glucosa, inhibir la actividad en el estómago, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, tiene efecto en el corazón. Es lo que nos debe preocupar. Si tiene efecto en el corazón, por ejemplo, y hay una alteración que comprometa el sistema nervioso. ¿Mande? Perdón que te interrumpa, pero ya no se ve nada en la pantalla. ¿Dejaste de compartir la presentación? A ver, deja checarlo. Muchas gracias por decirlo. De nada, baby. Sin ver, porque como falla. ¿Se ve algo ahí?
No, aún no se ve nada. Déjenme tratar de ver. Ah, ya. A ver. Disculpen, espérenme, permítanme un segundo. Disculpen, chicos, no tenía contemplado que se fuera el internet en casa, pero creo que hay una forma de poder recuperarlo. Nada más denme chancita, lo voy a tratar de recuperar. Porque está cargando para tenerlo. A ver. Vamos a ver si me deja volver a unirme. Dando continuación en lo que trato de arreglar esto, en el shock neurogénico, por más que no lo alcancen a ver, en el shock neurogénico van a tratar, hay un daño a nivel sistema nervioso simpático, por lo cual cuando hay una afectación en el sistema nervioso simpático, provocaría en su mayoría que el sistema nervioso parasimpático predomine. Entonces, si hay un aumento del sistema nervioso parasimpático, puede haber afectaciones a nivel sistémico, porque tanto como si a nivel sistémico el sistema parasimpático rige algunas funciones, el otro es lo contrario a él. Entonces es como un conjunto de que si se daña algo, predomina algo. Como por ejemplo, el uso de fármacos puede disipar a un shock neurogénico. En un estado de daño puede provocar en algunos casos en algún daño en la médula o al dolor mismo en una cirugía puede provocar que se dañe algún vaso que se dañe algún nervio, lo cual pues disipa el shock neurogénico. Disculpen, estoy tratando de arreglar el internet. Creo que sí. A ver, dejen ver porque no me agarra el internet de aquí. Sí me siguen escuchando ustedes, ¿verdad, chicos? Sí. Ok. Perfecto. Voy a continuar. Voy a ver si se puede poner desde el teléfono también, porque en la computadora no lo quiere agarrar. Luis, si pásame yo la comparto. La presentación, si gustan, la puedo pasar y ya nada más sería que estarla viendo. Ok. Con que se la pases a una persona. Perfecto. Y la proyecta. Sí, claro, me parece bien. Disculpen, no lo tenía como contemplado. Aquí está. Creo que te la pasé a ti, Ulises. Nada más falta que agarre esto, porque no quiere agarrar bien. Sí, no se ve. Creo que se la pasé a lo que es la Prezi. Ya. De hecho ya me llegaron varios mensajes. Ulises, si estás conectado, ya la puse. No sé si se puede ver. Sí, dame un segundito. ¿Sí la alcanzas a ver? Sí. Ok. De hecho también me puedo bajar para que se pueda explicar más rápido. Ya voy, se está descargando. Sí, ok. Bueno, continúo, chicos, para que no lo tomen en esto. Disculpen lo que acaba
pasar, no tenía contemplado que se fuera el internet. Continuando, en cuestión del shock neurogénico, recordemos, es un daño en cuestión de lo que es el sistema nervioso, en cuestión de lo que es la lo que es pérdida, puede provocar, repito, disculpen, hay una ruptura, hay un traumatismo en cuestión de la médula o de lo que es el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, hay un daño. Voy a tratar de irles explicando poco a poco. Lo que provocaría el daño en un sistema nervioso simpático es de que en este caso pueda comprometerse a nivel cardiovascular, a nivel de todos los sistemas, pero por ejemplo, las causas más comunes, les voy a tratar de pasar también la presentación para que la vean, es de que hay una disfunción, como por ejemplo, cualquier disfunción, cualquier alteración, neuropatía que comprometa, en este caso, a una ruptura en un daño en el sistema nervioso, puede provocar la pérdida, ya les he dicho, del tono vasomotor y que entra en shock. El uso excesivo de fármacos como vasodilatadores o barbitúricos puede provocar daños a nivel del sistema nervioso. Una lesión en la médula o una lesión medular puede provocar este estado de shock. En algunos casos, en cirugías, cuando el paciente empieza a sentir demasiado dolor porque se está pasando la anestesia, puede provocar que en este caso, el paciente entre en estado de shock de tipo neurogénico, o que una insuficiencia de la microcirculación o una insuficiencia de la circulación a lo que es el sistema nervioso también desarrolle que entre en un estado de shock. Por ejemplo, un shock obstructivo o un proceso isquémico a nivel del sistema nervioso puede desarrollar este tipo de shocks en cuestión de shock neurogénico. Sé que no se ve, pero si tienen dudas pueden preguntarme. Creo que ahí debería estar mostrando yo la pantalla. ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, ya se está viendo la presentación. Sí. Anafiláctico, ¿verdad? ¿Luis? Ok, en este caso voy como porque estoy bajo llamada con ustedes, voy a cerrar esto y voy a unirme a la presentación y voy a ir poco a poco. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, ok, en la imagen que está aquí tenemos, en este caso, lo del shock neurogénico. Les había dicho que cualquier neuropatía o una disfunción vasomotora a nivel sistema nervioso, pues puede provocar el shock. Recordemos que si hay una alteración en el sistema nervioso simpático, pues se comprometen varias funciones a nivel de varios órganos. Como por ejemplo una lesión en la médula, que en este caso puede provocarlo, un dolor intenso, como por ejemplo en cirugías, puede provocar el shock, y que haya un proceso isquémico a nivel sistema nervioso también puede desarrollarlo. El proceso isquémico puede desarrollarse debido también a causa de algún tipo de shock. Si hay una lesión en este caso y entra en estado de shock, el sistema nervioso parasimpático aumenta demasiado. Por eso las crucecitas que estaban ahí al lado del sistema parasimpático, por lo cual, por ejemplo, retarda la frecuencia cardíaca, hay una bradicardia, y puede comprometer la función de lo que es el corazón. ¿Podrías cambiarle? En pocas palabras, ¿puedes cambiarle otra vez? Es lo que entraría como en el shock neurogénico. Uno de los tipos de shock que nos vamos a topar diario, como por ejemplo, o no tan a diario, pero por ejemplo nos los podemos topar en la clínica, como por ejemplo en la hora de poner vacunas, de que nos llegó un paciente picado por abejas porque al canijo le gusta morder abejas, a un paciente que desgraciadamente el dueño tiene mota en el patio y el perro empezó a agarrar la mota, se la comió y desarrolló una alergia, pues también en algún caso puede desarrollar un tipo de shock anafiláctico. Es lo que nos podemos topar en casos, o lo que yo he visto. No digan lo de la mota, pero un shock anafiláctico se cataloga por una reacción sistémica en todo el organismo de una hipersensibilidad o de una hiperestimulación inmunológica.
que en este caso, en algunos pacientes es tan fuerte, tan abrupta la estimulación del sistema inmunológico que mata al paciente. Como por ejemplo, ahí dice reacción sistémica, hipersensibilidad a sustancia simbilizante. En este caso, el organismo estuvo expuesto a un antígeno, el cual ese antígeno lo detectó el sistema inmunológico y creó una respuesta exacerbada. ¿Qué puede provocar esta respuesta exacerbada? Algunos fármacos, las vacunas, los alimentos, alergias alimentarias, un extracto alergénico, como por ejemplo venenos o sustancias químicas, pueden desarrollar este tipo de shock anafiláctico. Por ejemplo, algunos venenos como la toxina de la abeja puede desarrollar este shock anafiláctico. Las personas que son alérgicas a las abejas sabrán por qué. Las vacunas, pues ya saben que en algunos casos cuando se vacuna a un animal, por cuestiones de regla, debemos de decirle al dueño que se espere en un lapso de 20 a 30 minutos para poder evaluar si no hay una respuesta inmunológica exacerbada, o sea que el paciente no entre en shock anafiláctico, porque un shock anafiláctico debemos de tratarlo urgentemente. Si esto pasa, por cualquiera de estas causas y etiologías, puede desarrollarse en un plazo, en cuestiones de segundos, o sea que desarrolle la anafilaxia en su momento, o que tarde, pero eso es el tiempo que debemos esperar. Desde el momento de la exposición ya se caracteriza generalmente por la dificultad respiratoria y colapso vascular. Cuando nosotros vemos que el paciente está en anafilaxia, vemos, por ejemplo, que le falta la respiración y se empieza a como la falta de aire, el compromiso circulatorio se está evidenciando un poco, en algunos casos empieza la cianosis por la estimulación del shock anafiláctico. Y en cuestiones de segundos pudo haber sido provocada. Esto, por ejemplo, esta estimulación de esta partícula, ya sea fármaco, llámese lo que sea, puede provocar una reacción en el cuerpo que se llama reacción antígeno-anticuerpo, que es cuando se detecta lo que es este antígeno por las células inmunitarias. No te escuchas, Luis. Bueno, chicos, en vista de lo que pasó, que están teniendo dificultades con el internet y la computadora, pues esto sería todo de nuestra parte. El día viernes estaremos impartiendo una charla de fertilización in vitro impartida por el profesor Álvaro Leal, para los que gusten estar. Y pues esto sería todo y hay que darle las gracias a nuestro compañero y que tengan bonita tarde-noche.